Hay naciones cuya historia no es solo una crónica de hechos, sino una auténtica batalla por su propia alma. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, Bulgaria. Vamos a intentar descifrar la historia de un pueblo que nació literalmente en la encrucijada de los imperios y que siempre, siempre, se ha negado a ser un simple peón en el tablero de otros. Es que esta frase lo resume todo a la perfección. Esto no va solo de política o de fronteras que cambian, va de una lucha muy profunda y constante, por el derecho a definirse a sí misma frente a un mundo que siempre ha querido hacerlo por ella. Para entender esta historia tan compleja, vamos a usar dos lentes, dos perspectivas que a la vez chocan y se necesitan. Por un lado, desde fuera, la visión geopolítica de Marcelo Gullo. Él nos mostrará las presiones externas, ese juego de poder implacable. Y por otro, desde dentro, la visión histórica de Zunzunegui, que nos va a revelar las heridas, los anhelos, lo que de verdad mueve el alma búlgara. Son dos fuerzas en una tensión constante. Y bueno, justo antes de meternos de lleno en este tablero, una pequeña pausa. Si este tipo de análisis a fondos de interés es un buen momento para seguir el canal y darle a la campanita para no perderse nada de lo que viene. Además, los comentarios y las sugerencias son lo que le da vida a este espacio. Venga, ahora sí, continuamos. Empezamos por el primer acto, el nacimiento de la Bulgaria moderna. Un nacimiento que, desde el minuto 1 ya estaba totalmente condicionado por ese gran tablero de ajedrez de las potencias europeas. Fijaos en la velocidad a la que se mueven las piezas. En marzo de 1878, con el apoyo de Rusia, nace una gran Bulgaria, un país potente. Pero, ¿qué pasa? Que solo 4 meses después, en el Congreso de Berlín, Inglaterra y Alemania, que ven con pánico una nueva potencia aliada de los rusos en los Balcanes, la cogen y la despedazan. Como diría Gullo, aquí nace un patrón que se repetirá, la estrategia de fragmentar a Bulgaria para mantenerla débil y bajo control. Este concepto es absolutamente clave. Soberanía vigilada. O sea, en el papel, Bulgaria era libre, sí, pero en la práctica, cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, juzgado y condicionado por las grandes potencias. Era como estar en una jaula invisible pero increíblemente real. Y aquí, ¡boom!, llega el primer gran acto de rebeldía, la Declaración de Independencia Total en 1908. Esto es exactamente lo que Giulio llamaría una insubordinación fundante. Fue el momento en el que Bulgaria miró al resto de Europa y dijo: «Se acabó, no acepto el destino que me habéis escrito, voy a forjar el mío». Un instante crucial que demostró que el espíritu búlgaro no estaba ni mucho menos domesticado. Pero a ver, para entender de verdad por qué Bulgaria hizo lo que hizo, no nos vale solo con mirar el mapa geopolítico. Tenemos que girar el foco hacia adentro, hacia el alma de la nación, como nos propondría Zunzunegui. Vamos a ver cómo esa herida interna es el verdadero motor de su historia. Este apodo, que se lo ganaron a pulso en las guerras balcánicas y en las 2 guerras mundiales, no era una simple etiqueta, Reflejaba una capacidad militar y una voluntad de hierro que dejó a toda Europa con la boca abierta. Pero la pregunta es, ¿de dónde venía toda esa fuerza? Aquí es donde Zunzunegui diría que está la clave de todo. La psique búlgara es la de un pueblo que tiene grabado a fuego en su memoria que fue un gran imperio en el siglo X, uno de los faros de la civilización europea, para luego caer y sufrir 500 años de yugo otomano. Ese contraste brutal entre la gloria que recuerdan y el larguísimo dolor de la sumisión, eso es el motor que lo mueve todo. Y aquí es donde vemos la tragedia en estado puro. Porque Bulgaria no se mete en las guerras mundiales por el fascismo o el comunismo. ¿Qué va? Se mete por un anhelo puramente histórico. Recuperar los territorios que considera suyos, como Macedonia, para intentar de alguna forma restaurar la sombra de su antiguo imperio. Fue una misión dictada por la memoria, no por la política del momento, que trágicamente la llevó a aliarse con el bando perdedor, 2 veces. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo los vemos? ¿Como un pueblo heroico luchando por recuperar su destino, como nos diría Zunzunegui, o como las víctimas de un tablero geopolítico imposible de ganar, como señalaría Gullo? Quizá la respuesta es que son las dos cosas a la vez. Bien, pues ahora saltamos al siglo XX y al presente, que es donde estas dos fuerzas, la voluntad interna y la presión externa, chocan de una forma espectacular. Es aquí donde el laberinto se vuelve todavía más y más complejo. Esto ha sido un auténtico torbellino de identidades. Imaginemos el vértigo. Pasas de ser un actor regional con peso propio a ser el satélite más leal de Moscú durante la Guerra Fría. Y hoy eres miembro de la Unión Europea. 3 ejes de poder completamente distintos en menos de 100 años. La pregunta es obvia. ¿Quién ha estado realmente al timón de su propio barco? Desde la perspectiva de Gullo, la era soviética fue básicamente cambiar de carcelero. Otra forma de soberanía vigilada, pero con la mirada puesta en Moscú. Sin embargo, Zunzunegui añadiría algo crucial.
fue también una herida profundísima, un silenciamiento forzoso de esa psique nacional que tanto había luchado por tener voz. Y esto nos lleva a la pregunta clave de hoy. ¿Qué significa la era europea para Bulgaria? Y aquí es donde el debate se pone fascinante. Gullo seguramente nos preguntaría, ¿es la Unión Europea una jaula de oro? ¿Más sutil? Sí, pero una jaula al fin y al cabo. Otra forma de mantener controlada una potencia que podría resurgir. Zunzunegui, sin embargo, podría verlo de otra manera. Podría plantear, ¿y si este es, por fin, el escenario estable y seguro donde el alma búlgara puede sanar sus heridas y ejercer su soberanía de verdad, sin la amenaza constante de la guerra? Y así llegamos a la conclusión de nuestro análisis. Y el veredicto, si es que se puede llamar así, parece bastante claro. La historia de Bulgaria no es un libro que se haya cerrado. Es un proceso que sigue muy, muy vivo. Al final, todo, absolutamente todo, se reduce a este pulso. Por un lado, tienes al león búlgaro, con esa memoria de grandeza y ese anhelo irrenunciable de ser dueño de sí mismo. Y por otro lado, tienes el tablero geopolítico que las grandes potencias siempre han intentado imponerle, buscando fragmentarlo y controlar su destino. Es la lucha eterna entre la voluntad y la jaula. Y esto nos deja con la pregunta final, la que resuena a lo largo de más de un siglo de historia. Aquella primera insubordinación de 1908 fue solo el principio. Hoy, dentro de la Unión Europea, en un mundo globalizado, ¿ha conseguido Bulgaria por fin esa soberanía plena y auténtica que tanto ha buscado? ¿O su despertar, su gran resurgir, es una tarea que todavía está por completar? La respuesta, quizás, no está en los libros de historia, sino en las decisiones que se están tomando ahora mismo en Sofía y en Bruselas. El león, desde luego, sigue luchando. Yo soy Hispania Eco, y esto ha sido Bulgaria, el resurgir de una nación.